Adivina mi secreto y te doy mis 7 empresas. El millonario se rió, pero Jesús le dio una lección. Imagina estar sentado frente a tu televisor una noche cualquiera, cambiando de canal sin encontrar nada interesante, cuando de repente te detienes. En la pantalla, un hombre vestido con traje de $5.000, reloj de oro en la muñeca, sonrisa arrogante dibujada en el rostro, acaba de hacer una apuesta que dejará boquiabiertos a 5 millones de espectadores. Si alguien adivina mi secreto, dice con suficiencia, le daré mis 7 empresas, $6.800 millones, todo mi imperio. Las cámaras capturan su confianza absoluta. Nadie puede saber su secreto. Es imposible. Ha estado escondido durante 25 años en las sombras más oscuras de su corazón. Pero entonces, un hombre vestido de blanco se levanta del público. Su traje es simple, barato, comprado en una tienda de segunda mano. Camina hacia el escenario con una calma que desarma. Sus ojos brillan con un conocimiento que no pertenece a este mundo. Y cuando abre la boca para hablar, el estudio completo cae en un silencio sepulcral. Porque lo que está a punto de revelar no es solo el secreto de un millonario corrupto, es una lección que cambiará la vida de todos los que están viendo. Esta es una historia que necesitas escuchar hasta el final. Porque si alguna vez has sentido que los poderosos siempre ganan, que la injusticia nunca es castigada, que Dios no ve el sufrimiento de los humildes, lo que estás a punto de presenciar te demostrará que nada, absolutamente nada, permanece oculto ante los ojos de Dios. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo del corazón. Nuestro canal está dedicado a compartir historias que edifican la fe, que recuerdan que Dios nunca abandona a sus hijos, que la justicia divina siempre llega. Nuestro sueño, nuestro anhelo más profundo, es alcanzar 50.000 suscriptores antes de esta Navidad. No por vanidad, sino porque cada suscriptor significa una persona más que recibirá estas historias de esperanza cuando más las necesite. Si esta introducción ya ha tocado algo en tu corazón, te pido que presiones ese botón de suscripción. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y por favor, déjame un comentario diciéndome de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado las historias que hemos compartido. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos acerca a ese sueño navideño. Nos ayuda a seguir llevando la luz de estas historias a quienes caminan en oscuridad. Y ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de presenciar es un encuentro entre el orgullo humano y la justicia divina. Entre un imperio construido sobre cadáveres y un Dios que nunca olvida a los oprimidos. Las luces del estudio de El poder del éxito brillaban con esa intensidad artificial que solo la televisión sabe crear. Era el programa más visto de los jueves por la noche en toda Colombia, transmitido en vivo desde Bogotá a 53 países de habla hispana. El formato era simple pero adictivo. Empresarios exitosos venían a contar sus historias de triunfo, a presumir sus logros, a vender la ilusión de que cualquiera podía alcanzar sus sueños si trabajaba lo suficientemente duro. Pero esta noche era especial. El invitado estrella no era un empresario común. Era Sebastián Ordóñez, 51 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, con gel importado, mandíbula cuadrada que parecía esculpida en piedra, ojos grises que miraban al mundo con esa superioridad que solo el dinero puede comprar. Sebastián no era simplemente rico, era obscenamente rico, dueño de 7 empresas en 7 industrias diferentes: tecnología, bienes raíces, farmacéutica, medios de comunicación, transporte, alimentos y energía. Su imperio personal estaba valuado en $6.800 millones. El presentador, Ricardo Maldonado, un hombre de 45 años, con sonrisa de vendedor de autos usados, se inclinaba hacia adelante en su silla de cuero italiano. Sebastián, decía con esa voz melosa que usaba para todos sus invitados millonarios, nuestros televidentes quieren saber el secreto. Todos queremos saber. ¿Cómo es posible que un hombre construya 7 imperios diferentes en apenas 25 años? ¿Cuál es tu fórmula mágica?
Las cámaras hacían zoom en el rostro de Sebastián. 5 millones de personas en toda Latinoamérica esperaban su respuesta. Madres solteras en sus apartamentos de un solo cuarto. Padres desempleados en salas donde los muebles habían sido comprados a crédito. Jóvenes soñadores que creían que algún día ellos también serían entrevistados en ese programa. Todos buscaban la respuesta, el secreto, la llave que abriría las puertas de la abundancia. Sebastián sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que un tiburón le regala a un pez pequeño antes de devorarlo. «Ricardo», dijo, su voz profunda llenando el estudio, «tengo un secreto que nadie conoce. Absolutamente nadie. Es lo que me diferencia de los empresarios comunes, de los que llegan a tener 1 o 2 empresas exitosas, pero nunca pueden construir un verdadero imperio». Se recostó en su silla, cruzó las piernas con esa elegancia ensayada de quien ha dado cientos de entrevistas. «Este secreto está tan bien guardado que ni siquiera mi esposa lo conoce, ni mis 3 hijos, ni mis socios más cercanos, ni los directores ejecutivos de mis 7 empresas. Es mi ventaja sobre todos los demás. Es lo que me hace intocable». Ricardo se rió, pensando que era parte del show, del entretenimiento. «¿Tan secreto es? Ni siquiera nos darás una pista». «Mejor que eso», dijo Sebastián, y sus ojos brillaron con esa arrogancia que solo los muy ricos o los muy tontos poseen. «Haré algo que nunca he hecho, una apuesta pública. Si alguien, cualquier persona en este estudio, cualquier persona viendo desde su casa puede adivinar mi secreto, el verdadero secreto de mi éxito, le daré mis 7 empresas, completas, los $6.800 millones, todo». El público en el estudio estalló en murmullos. Las redes sociales explotaron. El hashtag #BastaSecretoOrdóñez comenzó a ser tendencia en segundos. Ricardo, sintiendo que tenía oro puro en sus manos, presionó. «¿Estás hablando en serio, Sebastián? ¿Apostarías todo tu imperio?» «Apuesto», declaró Sebastián, golpeando el brazo de su silla con la palma de su mano. «Porque sé que es imposible. He guardado este secreto durante 25 años. Está escondido donde nadie mira, en un lugar tan oscuro, tan profundo, que ningún ser humano podría encontrarlo». Hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención de millones. «Pero te diré esto, no es mi inteligencia, no son mis contactos, no es mi educación ni mi familia rica, porque no vengo de familia rica. El secreto es algo que hice, una sola cosa que hice hace 25 años que cambió absolutamente todo». Fue en ese momento cuando sucedió. En la quinta fila del público, entre señoras que habían venido con la esperanza de aparecer en cámara y jóvenes que soñaban con selfies con el millonario, un hombre se puso de pie. No se levantó dramáticamente, no gritó. Simplemente se incorporó con una calma que inmediatamente llamó la atención de las cámaras. Vestía un traje blanco. No era un traje de diseñador. Cualquier persona con ojo entrenado podría ver que había sido comprado en una tienda de segunda mano, quizás por $50. La tela era simple, sin brillo, sin textura cara, pero había algo en cómo le quedaba, en cómo se movía con él, que hacía que pareciera más elegante que el traje de $5.000 de Sebastián. El hombre era de complexión promedio, altura promedio, rasgos latinos que podrían pertenecer a cualquier país de habla hispana. Su edad era imposible de determinar. Podría tener 30 años o 50. Sus ojos, sin embargo, no eran promedio. Eran profundos, del color del café recién molido, y brillaban con un conocimiento que hacía que cualquiera que los mirara sintiera que estaban siendo visto hasta el fondo de su alma. «Yo puedo adivinar tu secreto», dijo. Su voz no era fuerte, pero llegó a cada rincón del estudio como si hubiera hablado directamente al oído de cada persona presente. El público se rió. Algunos aplaudieron, pensando que era parte del show, un actor plantado para crear drama. Sebastián giró en su silla, entrecerrando los ojos. «¿Quién eres tú?». El extraño caminó hacia el pasillo central. Los guardias de seguridad del estudio se tensaron, pero Ricardo les hizo señas de que lo dejaran pasar. Esto era oro para el rating. «Soy alguien que conoce secretos que los hombres esconden en oscuridad».
respondió el hombre de blanco. Secretos que entierran tan profundo que creen que nunca saldrán a la luz. ¿Aceptas el desafío de tu propia apuesta, Sebastián Ordóñez? Sebastián miró a Ricardo, quien estaba prácticamente salivando por los puntos de rating. Miró a las cámaras, sabiendo que millones estaban viendo. Calculó rápidamente. Este hombre era obviamente un loco, un buscador de atención. No había manera de que supiera nada, y la humillación pública de este extraño le daría titulares durante semanas. ¡Adelante!, exclamó Sebastián, abriendo los brazos en un gesto magnánimo. Tienes una oportunidad. Si adivinas mi secreto, el real secreto de mi éxito, te doy las 7 empresas frente a 5 millones de testigos. Todo legal, todo documentado. Pero cuando falles, cuando demuestres que eres solo otro soñador que cree saber cosas que no sabe, te vas humillado de este estudio. ¿Trato? El extraño asintió tranquilamente. Trato. Y comenzó a caminar hacia el escenario. Los productores en la cabina de control estaban eufóricos. Esto era televisión perfecta, drama en vivo, impredecible. Ricardo hizo señas para que trajeran otra silla al escenario. El hombre de blanco subió los 3 escalones que separaban el público del área de entrevistas y se sentó frente a Sebastián con una calma que era casi sobrenatural. Antes de comenzar, dijo Ricardo, aprovechando el momento, necesito tu nombre para nuestros registros legales. Si por algún milagro adivinas el secreto, necesitamos saber a quién transferir 6.800 millones de dólares. El hombre de blanco lo miró con una expresión que podría haber sido compasión o podría haber sido lástima. Mi nombre no importa. Lo que importa son los nombres de las personas que Sebastián destruyó para construir su imperio. Esos son los nombres que deberían estar en registros legales. El estudio se quedó en silencio. Sebastián se rió, pero fue una risa nerviosa. ¡Qué dramático! ¿Ves, Ricardo? Un loco con delirios de justiciero. Esto será entretenido. ¿Estás listo?, preguntó el extraño, y algo en su tono hizo que la temperatura del estudio pareciera bajar 5 grados. Sebastián se recostó en su silla, cruzó los brazos sobre su pecho. Adelante, consultor misterioso. Adivina mi secreto. El hombre de blanco lo miró directamente a los ojos, y cuando habló, fue con una certeza que heló la sangre de todos los presentes. Tu secreto no es una estrategia de negocios, no son contactos poderosos, no es inteligencia superior. Tu secreto, Sebastián Ordóñez, es un crimen que cometiste hace 25 años, y por el cual nunca pagaste. Un crimen tan oscuro, tan vil, que has construido un imperio entero sobre la tumba de un hombre inocente. Hermano, hermana que estás viendo esto, déjame preguntarte algo que tal vez te quite el sueño esta noche. ¿Cuántas veces has visto a personas poderosas hacer el mal y salirse con la suya? ¿Cuántas veces has llorado de impotencia viendo cómo los ricos aplastan a los pobres y nadie los detiene? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has sentido que la justicia solo existe para los que no tienen dinero para comprar su libertad, porque lo que estás a punto de ver en los próximos capítulos te mostrará que hay una justicia que ningún dinero puede comprar. Un juez que ve todo, que recuerda todo, y que llegará el día de cobrar cada deuda. No te vayas. Esto apenas comienza. La sonrisa de Sebastián se congeló en su rostro como hielo en una ventana de invierno. ¿Crimen?, repitió, y su voz intentó sonar burlona, pero salió con un temblor apenas perceptible. ¿Qué crimen? El hombre de blanco se inclinó hacia adelante. Las cámaras capturaron cada microexpresión de su rostro. El 17 de marzo del año 2000, comenzó con la precisión de quien lee un archivo judicial. Tú y tu socio original, Andrés Villamil, crearon juntos la primera empresa, Villa Ordóñez Tech Solutions. Andrés aportó el código de software revolucionario, un algoritmo de compresión de datos que cambiaría la industria tecnológica. Tú aportaste $50.000 de capital inicial que habías ahorrado trabajando como vendedor de seguros durante 8 años. Sebastián parpadeó. El color comenzó a drenar de su rostro. Eso no es secreto. Es historia pública de mi empresa. Está en Wikipedia, por Dios santo.
La historia pública, continuó el extraño sin inmutarse, dice que Andrés vendió su parte voluntariamente en el año 2001 por $500,000 y luego desapareció. Se mudó a otro país, nadie sabe dónde. Fin de la historia. ¿Correcto? Correcto, afirmó Sebastián, recuperando algo de compostura. Andrés tomó su dinero y se fue. Decisión personal. Yo seguí adelante con la empresa. Pero la verdad, dijo el hombre de blanco, y su voz se volvió afilada como un bisturí, es muy diferente. Se puso de pie, caminó en semicírculo alrededor de la silla de Sebastián, como un fiscal rodeando a un acusado. La verdad es que el 3 de octubre del año 2000, mientras Andrés estaba de viaje visitando a su madre enferma en Cali, tú alteraste los documentos de incorporación de la empresa. Cambiaste la distribución de acciones de 50-50 a 90-10. Cuando Andrés regresó 5 días después y descubrió el fraude, lo confrontaste. «Esto es ridículo», estalló Sebastián, pero su voz sonó hueca. El extraño continuó implacable. Le dijiste, si me denuncias, destruyo tu reputación. Tengo contactos en los medios de comunicación. Haré que parezca que tú intentaste robarme a mí. Te haré ver como un ladrón, un estafador. Nadie te creerá porque yo tengo dinero para abogados y tú no. Acepta los $500,000 que te ofrezco y vete. O quédate sin nada y con tu nombre destruido. El presentador Ricardo interrumpió, su instinto periodístico despertando. Sebastián, ¿esto es verdad? ¡Es mentira total!, gritó Sebastián poniéndose de pie. Andrés vendió voluntariamente. Tengo los documentos firmados. «Oh, tienes los documentos», asintió el hombre de blanco. «Documentos que Andrés firmó bajo coerción. Firmó porque su madre, Cecilia Villamil, estaba muriendo de cáncer de páncreas en etapa 4. El tratamiento experimental que podría darle 6 meses más de vida costaba $400,000. Tú sabías esto, Sebastián. Visitaste a Andrés el día antes de que firmara. Viste a su madre en esa cama de hospital, con el cuerpo consumido por el cáncer, suplicando por más tiempo, y usaste esa desesperación para robarte la empresa de Andrés. El estudio estaba en silencio absoluto. 5 millones de personas contenían la respiración. Sebastián se dejó caer en su silla, el sudor comenzando a brillar en su frente, a pesar del aire acondicionado del estudio. Andrés tomó los $500,000, continuó el extraño, su voz ahora teñida de una tristeza profunda. Pagó el tratamiento de su madre. Ella vivió 4 meses más. Murió el 2 de febrero del año 2001. Y Andrés quedó con $100,000 en el banco, ninguna empresa, ningún futuro, y la certeza de que había sido robado por el hombre en quien más confiaba. Pero aquí está tu verdadero secreto, Sebastián, el que has guardado durante 25 años, el que te despierta a las 3 de la madrugada, aunque lo niegas con cada fibra de tu ser. El hombre de blanco hizo una pausa. En la cabina de control, los productores estaban inmóviles. Nadie se atrevía a cortar a comerciales. Esto era televisión que pasaría a la historia. Andrés Villamil no desapareció voluntariamente, no se mudó a otro país. El 15 de noviembre del año 2001, 8 meses después de la muerte de su madre, Andrés cayó en una depresión tan profunda que ya no podía levantarse de la cama. Había buscado trabajo durante meses, pero la industria tecnológica en Colombia era pequeña, y tú, Sebastián, habías usado tus contactos para asegurarte de que nadie lo contratara. Un socio problemático, les decías, conflictos de ego, destruiste su reputación tal como habías amenazado. Ese día, 15 de noviembre, Andrés escribió una carta de 3 páginas. La dejó sobre su mesa de noche. Luego ató una cuerda al ventilador de techo de su apartamento de un solo cuarto en el barrio Las Cruces. Se subió a una silla y se ahorcó. El grito ahogado del público fue como un golpe físico. Sebastián estaba blanco como papel, temblando. «¡Eso es mentira! Andrés se suicidó por depresión clínica. No por mí». El hombre de blanco lo miró con una mezcla de compasión y juicio. «¿Entonces admites que se suicidó? Interesante. Porque la historia oficial que has contado durante 25 años es que Andrés simplemente desapareció y nadie sabe dónde está. Acabas de confirmar, frente a 5 millones de testigos,
que sabías de su muerte y la ocultaste. Sebastián abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Yo me enteré después, pero no tenía nada que ver con... ¿Quieres saber qué decía la carta de suicidio? Lo interrumpió el extraño. Su voz era suave ahora, pero cada palabra caía como una piedra en un lago en calma. La encontró su casera cuando el olor alertó a los vecinos 3 días después. La policía archivó el caso como suicidio por depresión, pero la carta decía: Sebastián Ordóñez me quitó mi sueño, mi futuro, mi razón de vivir. Construyó su imperio sobre mi código, mi trabajo, mi vida. Y cuando mi madre murió, me di cuenta de que di todo por nada. No puedo más. Perdóname, mamá. Perdóname, Dios. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de varias personas en el público. Ricardo Maldonado, quien había presentado este show durante 12 años, estaba paralizado en su silla, incapaz de formular una sola pregunta. «Tu secreto de éxito», declaró el hombre de blanco, «es que construiste un imperio de $6.800 millones sobre el software que robaste de un hombre muerto. Un hombre que tú llevaste al suicidio. Villa Ordóñez Tech Solutions debería llamarse Villamil Tech. Cada dólar que has ganado es sangre de Andrés Villamil». Sebastián estaba llorando ahora, sus manos cubriéndose el rostro. Por favor, apaga las cámaras». «¿Por qué?», preguntó el extraño. «¿Te avergüenza que el mundo vea la verdad? Durante 25 años has vivido como un rey construido sobre un cadáver. ¿Y ahora quieres privacidad?». Bajó la voz, pero el micrófono captó cada palabra. «Pero eso es solo la primera empresa, Sebastián. ¿Quieres que siga? ¿Quieres que les cuente a los 5 millones de personas que nos están viendo cómo obtuviste las otras 6 empresas? Déjame preguntarte algo, hermano, hermana. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas? ¿Alguna vez te han robado tu trabajo, tu esfuerzo, tu sueño, y luego han tenido que ver cómo esa persona prospera con lo que te quitó? Escribe en los comentarios: ¿crees que los que construyen fortunas sobre el sufrimiento ajeno algún día pagan por sus crímenes? Porque te adelanto algo. Lo que viene en el próximo capítulo te va a dejar sin palabras. Este millonario está a punto de descubrir que Dios lleva contabilidad exacta de cada lágrima derramada. Sebastián Ordóñez estaba atrapado. Podía verlo en sus ojos, en cómo sus manos temblaban al aferrarse a los brazos de su silla de cuero italiano. El estudio completo esperaba. 5 millones de personas en toda Latinoamérica tenían los ojos pegados a sus pantallas. Los teléfonos celulares grababan, las redes sociales ardían. «Las otras 6 empresas», repitió Sebastián con voz quebrada, «las construí con trabajo duro, inversiones inteligentes». El hombre de blanco negó con la cabeza lentamente. «¿Quieres que les cuente la verdad o prefieres seguir mintiendo?». Silencio. Sebastián cerró los ojos derrotado. «Empresa número 2», comenzó el extraño, y su voz tomó el tono de un juez leyendo una sentencia. «Real Estate Ordóñez, año 2008. La crisis financiera global golpea a Colombia. Miles de familias pierden sus empleos. No pueden pagar sus hipotecas. Los bancos comienzan las ejecuciones». Caminó hacia el frente del escenario, mirando directamente a las cámaras. «Tú, Sebastián, viste una oportunidad. Usaste las ganancias de la empresa de tecnología robada para comprar 40 propiedades en ejecución hipotecaria. Las compraste a 20% de su valor real. 40 familias, 127 personas en total, contando los niños. Todas perdieron sus hogares». «Era legal», murmuró Sebastián. «Las subastas de ejecución son legales». «¿Legal?», repitió el extraño con amargura. «Sí, legal. Como es legal cobrar 300% más de renta a esas mismas familias cuando no tienen otro lugar a donde ir. ¿Cuántas de esas 40 propiedades aún rentas a las familias que las perdieron, Sebastián? ¿15? ¿20? «18», susurró Sebastián, y pareció sorprendido de haber respondido. 18 familias que perdieron sus casas por la crisis, y ahora te pagan renta triple porque tú sabes que no tienen opciones. Y de esas 127 personas que desalojaste,
3 padres de familia se suicidaron por la vergüenza. Carlos Mendoza, 42 años, se lanzó del puente de la calle 26. Roberto Sánchez, 38 años, tomó veneno para ratas en su auto. Miguel Ángel Torres, 45 años, se disparó en la sien con un revólver calibre 22 que había comprado para proteger a su familia. Cada nombre cayó como un martillo. El público estaba llorando abiertamente ahora. Una mujer en la tercera fila sollozaba tan fuerte que los micrófonos la captaron. Empresa número 3, continuó implacable. Farma Ordóñez, año 2012. Compraste las patentes de 3 medicamentos genéricos esenciales. Dijiste que era para mejorar la distribución, pero lo que realmente hiciste fue subir los precios 800%. Se giró hacia Sebastián. El medicamento para la diabetes, metformina genérica, antes de que lo compraras, costaba $50 al mes. Tú lo subiste a $400. ¿Sabes cuántos diabéticos en Colombia ganan menos de $500 al mes, Sebastián? ¿Tienes idea de la elección que les diste? ¿Comprar su medicina o alimentar a sus hijos? 83 pacientes murieron porque no podían pagar la insulina y la metformina. 83. Tienes sus nombres en un archivo legal que tu departamento de abogados mantiene oculto. Casos potenciales de demanda que nunca se materializaron porque las familias eran demasiado pobres para contratar abogados. María Gutiérrez, 64 años, abuela de 5 nietos. Dejó de tomar su medicina para que sus nietos pudieran comer. Entró en coma diabético, murió en el hospital público donde esperó 7 horas para ser atendida. José Ramírez, 58 años, trabajador de construcción. Intentó racionar sus píldoras, tomando una cada 2 días, en lugar de una diaria. Su corazón no resistió. Cayó muerto en la obra. Sus compañeros hicieron una colecta para pagar su funeral. Sebastián tenía las manos sobre el rostro, gimiendo. Pero el hombre de blanco no se detuvo. Empresa número 4, Media Ordóñez, año 2015. Compraste 12 periódicos locales en diferentes ciudades de Colombia. Dijiste que era para preservar el periodismo local. Mentira, lo hiciste para tener control sobre la información. Para destruir a tus competidores con artículos difamatorios falsos. Fernando Castillo tenía una cadena de supermercados familiar. Competía contigo en la industria de alimentos. Publicaste 17 artículos en 6 meses acusándolo de vender productos vencidos, de evasión de impuestos, de vínculos con el narcotráfico. Todo falso. Todas mentiras que tus periodistas inventaron bajo tus órdenes. Fernando perdió su negocio. 3 generaciones de trabajo familiar. Se declaró en bancarrota. 6 meses después, se ahorcó en el mismo almacén que había pertenecido a su abuelo. Elena Vargas era tu competidora en bienes raíces, una mujer de 53 años que había construido su empresa desde cero. Publicaste que estaba involucrada en lavado de dinero. La investigación fiscal demostró que era inocente, pero para entonces ya había perdido todos sus clientes. Desarrolló esquizofrenia paranoide por el estrés. Está internada en un hospital psiquiátrico en Medellín. Ha estado ahí durante 7 años. Las cámaras mostraban el rostro destruido de Sebastián. Mocos y lágrimas se mezclaban. El hombre más poderoso de Colombia reducido a un niño aterrorizado. Empresa número 5. Transordóñez, año 2016. Querías contratos gubernamentales de transporte público, pero había licitaciones, competencia. Así que sobornaste al senador Carlos Fuentes con $2 millones. Él te dio los contratos exclusivos. 600 millones en contratos durante 5 años. Pero cuando la Fiscalía investigó a Fuentes en 2018, tú testificaste contra él para salvar tu piel. Le diste toda la evidencia de sus otros sobornos. Lo entregaste como carnada para que no te investigaran a ti. Carlos Fuentes está cumpliendo 15 años en la prisión La Picota. Tú quedaste libre. ¿Sabes qué le pasó a su familia? Su esposa se divorció. Sus 3 hijos dejaron de hablarle. Uno cayó en las drogas. Intentó suicidarse 2 veces. Está vivo, solo porque los guardias de la prisión lo encontraron a tiempo. Empresa número 6. Alim Ordóñez, año 2018.
Importas productos alimenticios baratos de Asia, pero contienen químicos prohibidos en Colombia, conservantes cancerígenos, lo sabías. Tus inspectores de calidad te lo dijeron, pero los productos tenían 50% más de margen de ganancia que los productos legales. El extraño sacó de su chaqueta blanca un papel doblado. Lo desdobló con cuidado. 47 casos de cáncer rastreados directamente a tus productos. 47. Niños con leucemia, madres con cáncer de estómago, padres con cáncer de hígado. Pagaste 15 millones de dólares en acuerdos confidenciales. Todas las víctimas firmaron cláusulas de silencio. No pueden hablar sobre lo que tus productos les hicieron, pero yo sí puedo. Ana Sofía Moreno, 9 años. Comió tus galletas durante 2 años. Leucemia linfoblástica aguda. 6 meses de quimioterapia. Perdió todo su cabello. Su padre gastó sus ahorros de toda una vida en el tratamiento. Tú le diste $200.000 para que firmara el acuerdo de silencio. El tratamiento costó $300.000. La familia tuvo que vender su casa. Ana Sofía sobrevivió, pero ahora vive en un apartamento de 1 cuarto con sus padres y 2 hermanos. Y empresa número 7, Ener Ordóñez, año 2020. Tu planta de procesamiento de petróleo en Barrancabermeja. Desechos tóxicos que debían ser procesados correctamente, pero el procesamiento correcto cuesta dinero. Así que durante 18 meses dumpeaste los desechos directamente en el río Magdalena, de noche, cuando nadie miraba. Mataste el ecosistema completo de 20 kilómetros de río. Los peces flotaban muertos por miles. 6 comunidades indígenas que dependían de ese río para agua potable, para pesca, para su sustento, lo perdieron todo. Emberá, Zenú, Huigua, comunidades que habían vivido ahí durante 500 años. Sobornaste a los inspectores ambientales con $5 millones. Destruiste evidencia. El caso fue cerrado por falta de evidencia, y las 6 comunidades tuvieron que desplazarse. 243 personas, ancianos que murieron en el camino porque no pudieron adaptarse a vivir lejos de su tierra ancestral, niños que crecerán sin conocer las tradiciones de sus abuelos. El hombre de blanco miró a Sebastián directamente a los ojos. 7 empresas, $6.800 millones, construidos sobre fraude, robo, extorsión, soborno, contaminación y muerte. ¿Todavía quieres saber cómo lo sé, Sebastián? ¿Todavía te preguntas quién soy yo para conocer secretos que ni siquiera tus abogados más caros conocen? Quiero que pienses en algo esta noche cuando cierres los ojos. ¿Cuántas veces has comprado algo barato sin preguntarte por qué es tan barato? ¿Cuántas veces has admirado a alguien rico sin preguntarte cómo consiguió su fortuna? Comenta. ¿Crees que la mayoría de las grandes fortunas son construidas sobre el sufrimiento de otros? Porque lo que este hombre de blanco está revelando no es solo la historia de un millonario corrupto, es un espejo de cómo funciona nuestro mundo. Y te adelanto, en el próximo capítulo descubrirás quién es realmente este hombre, y su identidad te hará temblar. Sebastián Ordóñez estaba completamente destruido. Sus manos temblaban incontrolablemente. El maquillaje que le habían aplicado antes del programa corría por su rostro mezclado con sudor y lágrimas. El hombre más poderoso de Colombia reducido a un cascarón vacío en televisión nacional. ¿Cómo?, susurró con voz rota. ¿Cómo sabes todo esto? Incluso mis abogados, incluso los archivos más secretos. ¿Cómo? El hombre de blanco se puso de pie. Caminó hasta el borde del escenario, mirando hacia las cámaras. Cuando habló fue con una autoridad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. Porque cada persona que destruiste me llamó. Levantó su mano derecha. Bajo las luces del estudio, todos pudieron ver algo que antes había pasado desapercibido. En el centro de su palma había una cicatriz. No era una cicatriz normal, era perfectamente redonda, del tamaño de un clavo de construcción antiguo. Andrés Villamil me llamó 10 minutos antes de ahorcarse. Se arrodilló en su apartamento vacío, con la cuerda ya atada al ventilador, lloró. Dios, ¿por qué permitiste que Sebastián me robara? ¿Por qué dejaste que mi madre muriera? ¿Dónde está tu justicia? Yo escuché cada palabra, conté cada lágrima.
Levantó la otra mano, la misma cicatriz redonda. El público comenzó a comprender. Algunos se pusieron de pie, otros cayeron de rodillas. Los 3 padres que se suicidaron después de perder sus casas. Carlos Mendoza me llamó desde el puente. «Señor, no puedo darle techo a mis hijos, soy un fracaso». Roberto Sánchez me llamó desde su auto. «Perdóname, pero no puedo seguir viviendo con esta vergüenza». Miguel Ángel Torres me llamó con el revólver en la mano. «Cuida de mi familia cuando yo ya no esté». Los 83 diabéticos que murieron sin medicina. María Gutiérrez me llamó desde su cama. «Dios mío, mis nietos tienen hambre y yo no puedo levantarme». José Ramírez me llamó cuando sintió que su corazón fallaba. «Señor, recibe mi espíritu». Fernando Castillo me llamó la noche antes de ahorcarse. «He perdido todo lo que mi abuelo construyó. No merezco seguir vivo». Elena Vargas me llama cada noche desde el hospital psiquiátrico, pero ya no recuerda mi nombre. Las 47 víctimas de cáncer. Ana Sofía Moreno, esa niña de 9 años, me llamó durante la quimioterapia. «Jesús, ¿por qué me duele tanto? Hice algo malo». Y tuve que explicarle que no, que ella no hizo nada malo, que hay hombres que eligen el dinero sobre la vida de los niños. Las 6 comunidades indígenas. El anciano sabio de los Emberá me llamó cuando vio su río muerto. «Padre Celestial, durante 500 años cuidamos esta tierra, y en 18 meses la destruyeron por dinero». El hombre de blanco extendió ambas manos hacia Sebastián. Las cicatrices brillaban bajo las luces. «Soy quien escucha cada oración de los oprimidos. Soy quien cuenta cada lágrima de las viudas y los huérfanos. Soy quien registra cada gota de sangre inocente derramada. Soy quien dijo hace 2000 años, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Y tú, Sebastián Ordóñez, eres el ejemplo perfecto de por qué dije eso. El estudio completo estaba de rodillas ahora. El presentador Ricardo Maldonado lloraba abiertamente. Los camarógrafos temblaban mientras sostenían sus equipos. En los hogares de toda Latinoamérica, 5 millones de personas presenciaban una revelación divina en tiempo real. Sebastián cayó de su silla, arrastrándose hacia el hombre de blanco. «No, no puede ser. Esto es imposible». «¿Imposible?», preguntó Jesús con una mezcla de tristeza y firmeza. «Es imposible que Dios camine entre ustedes. Es imposible que vea lo que hacen en secreto. Es imposible que llegue el día del juicio». Se arrodilló frente a Sebastián, mirándolo a los ojos. «¿Quieres saber tu verdadero secreto? No es que robaste y mataste para construir tu imperio, eso ya lo sabía. Tu secreto más profundo, el que ni siquiera tú quieres admitir ante ti mismo, es que disfrutas el sufrimiento que causas. Cada vez que un competidor cae, sonríes, no porque hayas ganado, sino porque alguien perdió. Cada vez que una familia pierde su casa, te sientes poderoso. No porque tengas más propiedades, sino porque otros tienen menos. Cada vez que lees sobre un paciente que murió sin medicina, una parte de ti se regocija porque eso significa que no cediste, que mantuviste tus márgenes de ganancia. Eres adicto, no al dinero. Eres adicto a la destrucción, al poder de arruinar vidas. Es tu droga, tu razón de ser». Sebastián sollozaba, negando con la cabeza, pero sus ojos lo traicionaban, porque sabía que era verdad. Jesús se puso de pie. Su figura parecía crecer, llenar todo el estudio con una presencia que era a la vez aterradora y llena de amor. «Durante 25 años hiciste tus crímenes en secreto, sobornaste, amenazaste, destruiste evidencia, usaste tu dinero para comprar silencio. Pero hoy, frente a 5 millones de testigos, la verdad sale a la luz. Porque la justicia requiere luz. El mal prospera en la oscuridad, pero yo soy la luz del mundo. Y donde yo camino, ninguna oscuridad puede permanecer». Las cámaras capturaban todo. En la cabina de control, los productores sabían que estaban grabando el momento más extraordinario en la historia de la televisión. Pero ninguno se atrevía a interrumpir. «Sebastián», dijo Jesús con una voz que contenía tanto juicio como misericordia, «dijiste que si alguien adivinaba tu secreto, le darías tus 7 empresas. Yo no solo adiviné uno,
revelé 7 secretos, uno por cada empresa manchada con sangre inocente. Se giró hacia las cámaras. Que todos los que están viendo sean testigos. Sebastián Ordóñez hizo una promesa pública, apostó su imperio y perdió, no porque yo sea más listo, sino porque Dios ve lo que los hombres esconden. CTA capítulo 4. Hermano, hermana, en este momento quiero que hagas algo. Piensa en los secretos que guardas. No estoy hablando de secretos criminales necesariamente. Estoy hablando de esas cosas que has hecho y que esperas que nunca salgan a la luz. Esas palabras que dijiste, esas acciones que tomaste, ese dinero que ganaste de forma cuestionable. Comenta si crees que algún día tendremos que dar cuenta por todo lo que hicimos en secreto, porque el próximo capítulo te mostrará que aún en medio del juicio más terrible, Dios ofrece misericordia, pero solo para aquellos que tienen el valor de arrepentirse verdaderamente. El silencio en el estudio era tan profundo que podías escuchar el zumbido eléctrico de las luces. Sebastián Ordóñez, el hombre más rico de Colombia, estaba arrodillado en el piso del escenario, temblando como una hoja en el viento. Jesús permaneció de pie frente a él, una figura vestida de blanco que irradiaba autoridad divina. «Sebastián», dijo Jesús, y había compasión en su voz a pesar del juicio. «Te hice una pregunta hace 2000 años, que nunca has respondido. Te la haré de nuevo ahora. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma?» Sebastián levantó su rostro. Estaba irreconocible. El hombre arrogante que había entrado al estudio 2 horas antes había desaparecido. En su lugar había un ser humano roto, enfrentando por primera vez la magnitud de sus crímenes. «Dijiste que si adivinaba tu secreto, me darías tus 7 empresas», continuó Jesús. «No las quiero. Yo no vine a este mundo a acumular riquezas terrenales, pero sí quiero que cumplas tu promesa, de otra manera». Se arrodilló frente a Sebastián, mirándolo directamente a los ojos. «Escúchame con atención. Esto es lo que harás con tus 7 empresas si quieres alguna esperanza de redención». Levantó un dedo. Empresa número 1, Villa Ordóñez Tech Solutions. La darás completa a la familia de Andrés Villamil. Su madre Cecilia murió, pero tiene 2 hermanas. Una tiene 68 años y vive en un apartamento de alquiler en Cali, limpiando casas para sobrevivir. La otra tiene 71 años y tiene Alzheimer en etapa temprana. Están en pobreza. Tú les darás la empresa que les pertenecía por derecho, valuada en $1.200 millones. Levantó un segundo dedo. Empresa número 2. Real Estate Ordóñez. Crearás una cooperativa para las 127 familias que desalojaste. Les transferirás la propiedad de las casas que perdieron, sin hipoteca, gratis, y les darás $500.000 a cada familia como compensación por el sufrimiento que causaste. Valuado en $900 millones en propiedades más $63.500.000 en compensaciones. Tercer dedo. Empresa número 3, Farma Ordóñez. La convertirás en una fundación sin fines de lucro que proporciona medicamentos gratuitos a personas de bajos recursos. Los 83 que murieron no pueden regresar, pero los miles que viven y no pueden pagar sus medicinas tendrán acceso gratuito. Valuada en $800 millones. Cuarto dedo. Empresa número 4, Media Ordóñez. La renombrarás Fundación Verdad y Reconciliación. Publicarás correcciones completas de todas las mentiras que publicaste. Pagarás compensaciones millonarias a las familias de Fernando Castillo y Elena Vargas. Y dedicarás los 12 periódicos a investigar la corrupción empresarial, incluyendo la tuya propia, valuada en $500 millones. Quinto dedo. Empresa número 5, Transordóñez. La donarás completamente a organizaciones anticorrupción. El dinero será usado para investigar sobornos gubernamentales, para apoyar a fiscales honestos, para proteger a testigos que tienen miedo de hablar, y pagarás de tu bolsillo personal la mejor defensa legal para Carlos Fuentes. Buscarás reducir su sentencia, pedirás perdón a su familia, valuada en $700 millones. Sexto dedo. Empresa número 6, Alim Ordóñez.
Crearás un fondo de compensación para las 47 víctimas de cáncer. Pagarás todos sus tratamientos médicos de por vida. Pagarás las universidades de sus hijos. Pagarás las hipotecas de sus casas. Y prohibirás para siempre la importación de productos con químicos cancerígenos, aunque eso signifique cero ganancias. Valuada en $600 millones más 200 millones en compensaciones. Séptimo dedo. Empresa número 7. Ener Ordóñez. Dedicarás $1.000 millones a la limpieza completa del río Magdalena. Contratarás a las mejores empresas ambientales del mundo. Devolverás el río a su estado original. Y darás $500 millones directamente a las 6 comunidades indígenas desplazadas para que puedan regresar a su tierra ancestral, reconstruir sus aldeas y vivir con dignidad. Valuada en $900 millones más 1.500 millones en reparaciones. Jesús se puso de pie. Haz esto, Sebastián. Da todo, pierde tu imperio, quédate sin nada material, pero salva tu alma, porque te digo la verdad, es mejor entrar al reino de Dios pobre que ir al infierno rico. O rechaza, quédate con tu dinero manchado de sangre, y enfrentarás las consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. Sebastián estaba paralizado. Sus ojos iban de Jesús a las cámaras, a los 5 millones de personas viendo. Calculaba. $6.800 millones. Toda una vida de trabajo, su identidad completa, su propósito. Pero, tartamudeó. Eso es todo. Es mi vida entera. ¿Con qué viviré? ¿Qué seré sin mis empresas? Jesús lo miró con una tristeza infinita. Serás un hombre libre. Libre de la culpa que te despierta a las 3 de la madrugada, libre del miedo constante de ser descubierto, libre de la adicción a la destrucción que ha consumido tu alma. Serás pobre en dinero, pero rico en paz. Tienes 30 segundos para decidir, frente a todo el mundo. Elige. Tu imperio temporal o tu alma eterna. El reloj en el estudio comenzó a contar. Tic, tic, tic. Cada segundo era una eternidad. Sebastián miraba sus manos, pensaba en su mansión de 20 habitaciones, sus 5 autos de lujo, sus vacaciones en yates privados, su poder, su influencia. 10 segundos. Señor, susurró. ¿No hay otra manera? No, respondió Jesús con firmeza. No puedes servir a Dios y al dinero. Tienes que elegir. 5 segundos. 4, 3, 2. No puedo, susurró Sebastián. Lágrimas rodaban por su rostro, pero su voz era firme. Lo siento. Sé que es malo. Sé que debería. Pero no puedo. No puedo dar todo. Jesús cerró sus ojos. Una lágrima, una sola lágrima rodó por su mejilla. Entonces el secreto que adiviné se queda expuesto para siempre. Todo lo que dije aquí fue grabado, transmitido a 5 millones de personas. Las autoridades tienen causa probable. Tu imperio colapsará de todas formas, pero sin redención, sin perdón. Sin paz. Se giró hacia las cámaras. Que todos sean testigos. Sebastián Ordóñez eligió el dinero sobre su alma, eligió la oscuridad sobre la luz, eligió la destrucción sobre la salvación. Y que esto sea una lección para todos los que están viendo. No importa cuánto acumules en esta vida, si lo construyes sobre el sufrimiento de otros, esa arena movediza se derrumbará, y cuando estés frente a Dios en el día del juicio, no podrás sobornar tu camino al cielo. No podrás amenazar a los ángeles con tus abogados. No podrás comprar tu entrada al paraíso. Comenzó a caminar hacia el borde del escenario. Recuerda mi nombre, Sebastián. Porque la próxima vez que nos encontremos no habrá cámaras, no habrá audiencia, solo tú, yo y la verdad completa de tu vida. Y en ese día, el secreto que adiviné hoy te parecerá insignificante comparado con todos los secretos que todavía no he revelado. Llegó al borde del escenario. El director en la cabina de control gritó para un corte comercial. Las luces parpadearon. Y cuando volvieron, el hombre de blanco había desaparecido. Simplemente se había ido. Las cámaras revisaron la grabación una y otra vez. No había salida por la que pudiera haber escapado. Un momento estaba ahí, al siguiente no estaba.
Sebastián Ordóñez se quedó arrodillado en el escenario sollozando mientras los guardias de seguridad se acercaban. Porque afuera del estudio, 3 vehículos de la Fiscalía ya estaban esperando. 72 horas después de la transmisión más vista en la historia de la televisión colombiana, 560 millones de personas en todo el mundo habían visto el video. El día que Jesús expuso al millonario en TV en vivo, se volvió viral en todos los idiomas. La Fiscalía de Colombia abrió investigaciones simultáneas en las 7 empresas de Sebastián Ordóñez. Y entonces comenzaron los milagros. Documentos que Sebastián había destruido personalmente, quemado en incineradores industriales, reaparecieron en las oficinas de la Fiscalía. Nadie sabía cómo. Simplemente aparecieron en carpetas Manila sobre los escritorios de los investigadores. Correos electrónicos que habían sido borrados permanentemente de servidores, respaldos eliminados, rastros digitales destruidos, fueron recuperados. Expertos forenses dijeron que era técnicamente imposible. Pero ahí estaban. Testigos que habían tenido miedo durante años, que habían firmado acuerdos de silencio, que habían sido amenazados, de repente encontraron el coraje para hablar. Uno tras otro llegaban a la Fiscalía con sus historias. Vi el video, decían todos. Y sentí que Dios me estaba llamando a decir la verdad. 6 meses después, Sebastián Ordóñez fue sentenciado a 40 años de prisión por fraude, extorsión, homicidio culposo, contaminación ambiental y soborno. Las 7 empresas fueron decomisadas por el gobierno y vendidas en subasta pública. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Las hermanas de Andrés Villamil, cuando supieron de la subasta de Villa Ordóñez Tech Solutions, se presentaron en la corte. Con ellas venía un abogado, no cualquier abogado, un hombre que se ofreció a representarlas pro bono. Nadie sabía su nombre. Vestía un traje blanco simple. Ganaron la subasta con una oferta que nadie pudo igualar. Y cuando tomaron control de la empresa, la renombraron Villamil Technologies, segunda oportunidad. La dedicaron a apoyar emprendedores honestos que habían sido víctimas de fraude. Proporcionaban capital semilla, mentoría y protección legal. Las 127 familias que habían perdido sus casas formaron una cooperativa. Compraron las propiedades en la subasta, pero no se quedaron con ellas. Las vendieron a precio justo y usaron las ganancias para construir un complejo de viviendas asequibles. 300 familias de bajos recursos ahora tienen hogares dignos. Farma Ordóñez fue comprada por una fundación internacional de salud. Redujeron los precios de los medicamentos a sus niveles originales. Los distribuyeron gratuitamente a quienes no podían pagar. En 2 años salvaron aproximadamente 1.200 vidas. Media Ordóñez fue adquirida por un consorcio de periodistas independientes. Publicaron una serie de artículos investigativos sobre corrupción empresarial en Colombia. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine,
like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. 3 senadores corruptos fueron destituidos. 12 empresarios fueron investigados. El país comenzó a cambiar. Y así, una por una, las 7 empresas construidas sobre sangre y sufrimiento fueron transformadas en instrumentos de sanación y justicia. En la prisión La Picota, Sebastián Ordóñez comparte celda con Carlos Fuentes, el senador que él traicionó. Al principio no se hablaban, pero 6 meses en la misma celda de 2 por 3 metros te obliga a hablar. ¿Era real?, preguntó Carlos una noche. Ese hombre en el programa, ¿era realmente Sebastián, que ahora pesaba 20 kilos menos, que tenía el cabello gris y la mirada perdida? Asintió lentamente. Sí, era él. Vi las cicatrices en sus manos. No eran maquillaje, eran reales. ¿Por qué no aceptaste su oferta?, preguntó Carlos. Podrías haber salvado tu alma. Sebastián se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente susurró: porque amaba mi dinero más de lo que temía el infierno, y ahora tengo 40 años para arrepentirme de esa decisión. Pero hay una última parte de esta historia que necesitas saber. En un pequeño apartamento en el barrio Las Cruces de Bogotá, el mismo apartamento donde Andrés Villamil se ahorcó 25 años antes, ahora vive una mujer. Se llama Esperanza. Tiene 32 años. Es ingeniera de software. Cuando era niña, su familia perdió todo en la crisis del 2008. Su padre, Roberto Sánchez, se suicidó. Ella creció pobre, amargada, llena de odio hacia los ricos. Pero vio el programa, vio a Jesús exponer a Sebastián Ordóñez, y algo cambió en su corazón. Buscó el apartamento de Andrés Villamil. Descubrió que había estado abandonado durante años. Lo compró con sus ahorros, lo renovó. Y en la pared principal pintó las palabras que Jesús dijo esa noche. Puedes esconder secretos de los hombres, pero de Dios nada permanece oculto. Y el secreto del verdadero éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto das, con amor. Cada semana, abre su apartamento para reuniones de oración. Jóvenes que han sido víctimas de injusticia vienen, oran, lloran, sanan. Y aprenden que aunque el mundo esté lleno de Sebastián Ordóñez, también está lleno de un Dios que ve, que recuerda, y que un día ajustará todas las cuentas. La lección permanece. Los poderosos pueden parecer invencibles, los ricos pueden parecer intocables, los corruptos pueden parecer impunes, pero hay uno que lleva contabilidad exacta, que cuenta cada lágrima, que registra cada gota de sangre inocente, que escucha cada oración de los oprimidos. Y cuando llegue su día, y ese día siempre llega, no habrá suficiente dinero en el mundo para comprar el perdón. No habrá suficiente poder para evitar el juicio. No habrá suficientes abogados para argumentar tu caso. Solo habrá la verdad, desnuda, completa, ineludible. Sebastián Ordóñez apostó su imperio y lo perdió. Pero la verdadera apuesta no era esa. La verdadera apuesta era su alma, y esa ya estaba perdida mucho antes de que entrara a ese estudio de televisión. Porque el secreto que Jesús reveló no era solo sobre crímenes del pasado, era sobre la condición del corazón humano, sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por dinero, sobre cuántas vidas estamos dispuestos a destruir por poder, sobre cuán oscuro puede volverse un alma cuando elige las riquezas temporales sobre la justicia eterna. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que 5 millones de personas se hicieron esa noche y que 560 millones se han hecho desde entonces, es esta. Si Jesús se levantara en medio de tu vida hoy, si revelara todos tus secretos frente al mundo, ¿qué diría?
¿Qué secretos tienes escondidos donde crees que nadie mira? ¿Qué precio has pagado por tu éxito? Y cuando llegue tu día de rendir cuentas, ¿qué elegirás? Porque la lección de Sebastián Ordóñez es simple pero devastadora. Puedes ganar todo el mundo. Puedes tener 7 empresas, 6.800 millones de dólares, poder, influencia, fama. Pero si pierdes tu alma, no has ganado nada. Has perdido todo. Y a diferencia del dinero, del poder y de la fama, el alma no se puede recuperar con una buena inversión, solo con arrepentimiento verdadero y misericordia divina. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Porque todos, en alguna medida, hemos elegido nuestros pequeños imperios sobre su reino. Y todos necesitamos su perdón, antes de que sea demasiado tarde. Llegamos al final de esta historia, pero quiero dejarte con una pregunta que tal vez te quite el sueño. No te la haré en forma de comentario para que respondas públicamente, porque es demasiado personal. Te la dejo como un espejo en el que solo tú y Dios pueden mirarse. Si Jesús viniera a tu trabajo mañana, si se sentara frente a ti y te dijera, adivina tu secreto y te cambio la vida, ¿qué secreto revelaría? ¿Qué harías tú? ¿Elegirías como Sebastián, aferrándote a lo temporal y perdiendo lo eterno? ¿O tendrías el valor de soltar todo por la paz que solo Dios puede dar? No necesito que me respondas, pero Dios sí espera tu respuesta. Y hermana, si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar, si te ha acercado aunque sea 1 milímetro más a Dios, te pido que la compartas. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios ve todo, que la justicia divina existe, que ningún imperio construido sobre sangre prevalecerá para siempre. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho. Porque necesitamos llegar a 50,000 suscriptores antes de Navidad para seguir compartiendo estas historias que el mundo necesita escuchar. Y recuerda, el verdadero éxito no es cuánto acumulas, es cuánto das con amor. Es cuántas vidas tocas para bien en lugar de para mal. Es llegar al final de tu vida y poder mirar a Dios a los ojos sin vergüenza. Que Dios te bendiga, que te guíe. Y que cuando llegue tu día de rendir cuentas, puedas decir con paz, Señor, no fui perfecto, pero intenté hacer el bien, intenté amar, intenté ser justo. Porque eso, hermano, hermana, eso es lo único que verdaderamente importa. Nos vemos en la próxima historia, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén.